Hola, hoy lo que quiero explicarte de manera de resumen son los parámetros estadísticos. Bien, para ello lo primero que tendría que hacer es definirte qué son los parámetros estadísticos. Bueno, en estadística, un parámetro es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. Los parámetros estadísticos son una consecuencia inevitable del propósito esencial que tiene la estadística. ¿Por qué? Porque crea un modelo de la realidad. El estudio de una gran cantidad de datos individuales de una población puede ser engorroso poderlos analizar, por lo que se hace necesario realizar un resumen que permita tener una idea global de la población, compararla con otras, comprobar su ajuste a un modelo ideal, realizar estimaciones sobre datos desconocidos de la misma. En definitiva, nos ayuda a la toma de decisión. Bueno, ¿cuáles son los parámetros estadísticos? Bueno, estos se dividen en 4 grandes rubros. Bien, tenemos lo que son las medidas de centralización. ¿Qué son? Son valores que suelen situarse cerca del centro de la distribución de datos. Los más destacados son las medias o promedios, incluyendo la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, el promedio ponderado. Todas estas nos vamos a focalizar en una sola, que serían la media aritmética. Y después tenemos la mediana y la moda. Entonces, ¿qué nos indica las medidas de centralización? Nos indica en torno de qué valor central se distribuyen los datos. Dijimos que teníamos la media aritmética, que es el valor promedio de la distribución, la mediana, que divide la serie de datos en dos partes iguales, y la moda o modo, que es el valor que más se repite en una distribución. Después tenemos el otro grupo, que serían las medidas de posición. Estas están directamente relacionadas con la anterior, y se encuentran las medidas de posición no central. También son conocidas, lo van a encontrar en los libros, como cuantiles. Se tratan de valores de las variables estadísticas que dejan por debajo de sí determinada cantidad de los datos. Son, en definitiva, una generalización del concepto de la mediana. Mientras que esta deja por debajo de sí el 50% de la distribución de los datos, los cuantiles pueden hacerlo en cualquier otro porcentaje. Se denominan medidas de posición, ¿por qué? Porque informan precisamente de la posición que ocupa un valor dentro de la distribución de datos. Entonces, ¿qué hacen las medidas de posición? Dividen el conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Y tenemos dentro de las medidas de posición 3 parámetros estadísticos: cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen la serie de datos en 4 partes iguales, de tal manera que cada partecita representa el 25%. Eso quiere decir que el primer cuartil es el 25% de los datos, el segundo cuartil el 50% de los datos, el tercer cuartil el 75% de los datos. En cambio, los deciles dividen la serie de datos en 10 partes iguales, de tal manera que cada una de estas partecitas sería el 10%. Eso significa que el decil 30 es el 30% de los datos.
El decil 70 es el 70% de los datos y el decil 90 es el 90% de los datos. Los percentiles divide la serie de datos en 100 partes iguales, que si cada una de las partecitas estamos hablando de un 1%. Eso significa que el percentil 33 estamos hablando del 33%, el percentil 77 es el 77%. Bien, después vienen el otro grupo que serían las medidas de forma. Las medidas de forma, su valor informa sobre el aspecto que tiene la gráfica de la distribución. Entre ellas están los coeficientes de asimetría y los de kurtosis. Entonces, ¿qué te permite las medidas de forma? Permite comprobar si una distribución de frecuencia tiene características especiales. ¿Qué tan simétrica o asimétrica es? ¿Qué nivel de concentración tienen los datos? ¿Qué nivel de apuntamiento que le permitiría clasificarla en un tipo particular de distribución? Y estas están separadas en dos grandes grupos. Los coeficientes de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Entonces, ¿qué son los coeficientes de asimetría? Es una medida que te permite identificar si los datos se distribuyen en forma uniforme alrededor de lo que es el punto central, en este caso la media aritmética. Y la kurtosis indica qué tan puntiaguda es la distribución de probabilidades. La kurtosis de una distribución se la compara siempre con la distribución de una normal, la campana de Gauss. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Vamos primero con las asimetrías. Estas pueden ser negativa, simétrica o positiva. Si después de haber aplicado la fórmula te dio que la asimetría es menor que 0, esto te estaría indicando que tiene una asimetría negativa porque tiene un sesgo a la izquierda. O sea, espero no hacerlo mal, o por lo menos acercarme. Vamos con este. Voy a hacer una gráfica para ver si se entiende mejor. Vamos a suponer que esta es la media. Si la asimetría te dio que es menor que 0, eso significa que tiene un sesgo a la izquierda. O sea que esa campana tendría un sesgo de este lado y de este lado terminaría más truncada. ¿Por qué? Porque todos los datos estarían de este lado. En cambio, me voy con la contraria. Si fuera una simétrica positiva, el resultado después de aplicar la fórmula te tuvo que haber dado mayor que 0. Entonces, la distribución sería algo así. Vamos a suponer que esta es la media. Y entonces el sesgo estaría del lado derecho. Sí, o sea, todos los datos están sesgados del lado positivo. Y si fuese simétrica, el resultado que me tuvo que haberme dado es que la simetría tiene que darte igual a 0. Eso significa que de derecha a izquierda tiene la misma cantidad de datos. Como si fuese un espejo. O sea, de este lado y de este lado son iguales.
¿Qué pasa con la kurtosis? Dijimos que la kurtosis tiene que ver con qué tan puntiaguda es la distribución. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un gráfico solo donde voy a tratar de dibujarlas a todas, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la media. Entonces, si la kurtosis, o sea, si el resultado de haber aplicado la fórmula te dio que la kurtosis es mayor que 0, eso significa que tiene una distribución ¿de qué tipo? Leptocúrtica, o sea que existe un gran una gran concentración de los datos. O sea que sería algo así como bien puntiaguda. Bueno, quise hacerla bien. Me parece que vamos a esmerarnos un poco más. Algo así. Si, lo voy a hacer en verde, si la kurtosis te dio que es igual que 0, eso significa que ¿qué tipo de distribución es? Mesocúrtica. O sea, existe una concentración normal. En ese caso sería algo así. Y si la kurtosis te dio que es menor que 0, es platicúrtica, o sea, un plato. Eso significa que está muy, muy achatado y que los datos están muy distribuidos, ¿sí? Muy distribuido, no está concentrado alrededor de la media. Son más heterogéneos. Algo así. Seguimos. Ok, y ahora me quedarían las medidas de dispersión. ¿Qué nos informan las medidas de dispersión? Nos informa sobre cuánto se aleja del centro los valores de distribución. ¿Qué tan dispersos están? Bien, tenemos el rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución de estadística. Después tenemos la desviación media, que es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. La varianza. La varianza lo que te mide es la dispersión de los datos, de los valores de la variable, siempre con respecto de la media. La desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza. Me da una idea de si los datos están juntos o separados, si están dispersos o no. Mide el grado de homogeneidad de los datos. ¿Qué tan homogéneos son los datos? Este es un parámetro sumamente importante. Y después tenemos el coeficiente de variación. Este me brinda la posibilidad de ver esa dispersión, pero en un formato porcentual. Es una medida de dispersión relativa de los conjuntos de los datos y se obtiene dividiendo la desviación estándar del conjunto entre su media aritmética y se expresa, como lo dije hace un ratito, en forma porcentual. Bueno, este es el resumen. Esto es un resumen de todos los parámetros que existen de la estadística descriptiva. Eso significa que lo único que te quedaría es ahora ponerte a estudiar. Bueno, que tengas un lindo día o una linda noche. Nos vemos en la próxima.